Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro Diplomado de Fundamentos de Python. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de pandas. Ya ayer habíamos comenzado a estudiar pandas. Básicamente es una paquetería que nos permite trabajar con data frames. Un data frame se entiende como un cuadro de estudio, literalmente es la traducción al español de data frame. Es algo así como cuadro de estudio, no es tan literal la traducción, esquema de estudio, una cosa, estructura de estudio, una cosa así es como se traduce. Bueno, lo de menos. Entonces, ayer estábamos en 15.4 en la introducción a pandas y nos habíamos quedado casi hacia el final. No sé si tengan dudas sobre lo que estuvimos haciendo ayer. Vimos operaciones básicas, estábamos en ellas, de hecho. Y si me corrigen, si no me equivoco, andábamos por aquí. Andábamos por acá, que rellenamos los NAs con, recuerden aquí habían unos NAs, este era NA, y le habíamos pedido que esos NAs de campo 5 nos los llenara con la edad promedio de los que sí teníamos dato, que eran algunos de estos, no recuerdo cuáles, pero era algunos de estos, se promediaban sus edades y se redondeaba, bueno, se calculaba su entero, o sea, sí se redondeaba el entero más próximo por debajo y nos daban estos valores, 28 y 28. ¿Sí? ¿Hasta vamos? ¿Hasta ahí todo bien? Los leo, por favor. Humberto me confirma que sí. Ok, entonces vamos a continuar desde ahí. Vamos a seguir viendo qué otras cosas podemos hacer con pandas. Ya teníamos, esta es nuestra nueva tabla de estudiantes, ya con los datos rellenos, los NAs rellenos, y le voy a pedir ahora que me los ordene por índice, sort index. Índice se refiere a esta columna en negrita que ven acá. Si ustedes hicieran esto en Spider, por ejemplo, esta columna no se vería en negrita. Esto es propio de la visualización de pandas. En Spider se va a ver como una tabla común y corriente. De hecho, incluso si quieren lo hago en Spider. Déjenme nada más jalar ¿dónde está la tabla? Cuando la creé. Ah, no la encuentro. Aquí está. Déjenme lo voy a hacer entonces en Spider. Tengo que hacer un import de pandas. Ya está. Y voy a crear este data frame. Ejecuto. Y aquí doy en estudiantes para que me lo muestre en pantalla. Ustedes pueden ver, no me aparece en negrita los índices, pero yo me doy cuenta de que son índices porque es lo primero que me aparece hasta la izquierda de la tabla. Es lo primero que me aparece hasta la izquierda de la tabla. Y si los índices tuvieran nombre, como en este caso, ¿dónde andan? El que les estaba mostrando hace unos minutos. Los índices aquí tienen un nombre que se llama campo 4. Este me aparecería, así como se ve acá, que digamos de manera superior aparecen los nombres de las columnas y de manera inferior aparece el nombre de los índices. Así me aparecería aquí también, me aparecía de forma superior el nombre de las columnas y de manera más abajo, o sea, más abajo que en el siguiente renglón a esto, pero arriba de esto me aparecería campo 4. Esa es la diferencia. ¿Sale? Entonces, es nada más para tenerlo en cuenta. Y bueno, entonces con esta instrucción, sort index, con esta instrucción, lo que le voy a pedir es que me ordene entonces de manera ascendente, o sea, de menor a mayor,
pero me va a ordenar la tabla, pero basándose en el índice, tomando en cuenta el índice. Ayer lo habíamos hecho tomando en cuenta columna. Anda por acá, sort values. Habíamos utilizado sort values. O sea, voy a ordenar por valores y le había pedido que lo hiciera por campo 5, por esta columna. Con sort index, ya por default, él entiende que le estoy pidiendo que lo haga por esta columna, por la columna de índices. Entonces lo voy a ejecutar. Espero que no tenga problemas. Sí, sí tengo problemas porque déjenme ver. Name estudiantes no está definido. Lo que pasa es que tengo que volver a correr todo mi código. Entonces, denme un segundo. Denme un segundo nada más. Voy a correr todo el código nuevamente. O sea, no es que tenga algún error de sintaxis o algo así, sino tengo que volver a crear mi objeto. A ver en dónde está. Es este, estudiantes. ¿Qué otra cosa le hacíamos? Registro. Hacíamos esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí me lo vuelvo a encontrar. Qué raro. Lo voy a ejecutar esto entonces. Esto también lo hicimos para poner la columna de nombre completo. Aquí se la eliminé. Le estoy pidiendo que indexe numéricamente. Aquí fue una filtración. Aquí estoy cambiando los nombres de las columnas. Ya casi terminamos. Y aquí está. Aquí le pido que me indexe por el campo 4, que son las matrículas. Aquí añado un elemento, que es Elena. Aquí estoy convirtiendo las edades a flotantes, o numéricos. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Aumento otro elemento. Aquí ordeno. Y creo que ya nada más es este. Filenea. No me está dejando. Edad media. Tengo que correr esto. Y ahora sí. Y listo. Bueno, ahora sí. Entonces, cuando ejecute esta, le estoy diciendo sort index. De manera ascendente, lo que va a hacer es ordenarlos de forma de menor a mayor, utilizando como criterio el índice. No me dejó otra vez. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Debe ser por el tipo de dato. Qué pena. Debe ser por el tipo de dato. Aquí probablemente algunos sean strings y otros los está pensando como numéricos. Probablemente sea eso lo que me está alterando. Sí, ahora que recuerdo, este de por sí estaba, este pieza de código, este bloque de código estaba mal, aunque no recuerdo cuál era el problema en sí. Bueno, olvidándonos de ese detalle, tenemos estudiantes.sortValues. Lo que puedo hacer también es ordenar utilizando diferentes campos, diferentes criterios. Por ejemplo, con sort values ya sabemos, ordeno utilizando alguna columna, pero puedo utilizar también, puedo indicarle que lo haga con diferentes columnas. En este caso le estaría diciendo, ordénate por campo 3 y cada vez que encuentres un empate, ordénate por campo 5. ¿Cómo quiero que haga los ordenamientos? Para campo 3, quiero que sea de manera ascendente y para campo 5 de manera descendente. Vamos a ver exactamente qué es lo que va a hacer. Tenemos aquí la tabla. Déjenme, voy a eliminar esto. Ahí ya está. Tenemos campo 3 y campo 5. Entonces, como primer criterio va a ser campo 3. Lo que va a hacer es ordenar. Cada vez que hayan empates, por ejemplo, aquí va a haber un empate. Cada vez que hayan empates, se va a brincar entonces el criterio de desempate va a ser campo 5.
En campo 3 lo va a hacer el ordenamiento de manera ascendente. Entonces va a venir, ¿con cuál vamos a empezar? Tiene que ser con la menor letra, que sería González. Luego que sigue López, luego Oca, luego Ramírez y luego Silva. ¿Estamos de acuerdo que así quedaría el ordenamiento? O sea, me van a aparecer primero, utilizando este único criterio, el de campo 3, como es de manera ascendente, me van a aparecer primero José López, después Hugo López, luego me va a aparecer Elena González, luego Luis Oca, Pedro Ramírez y Paco Silva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, a menos que me esté equivocando yo en el diccionario. ¿Dudas? Humberto me confirma que sí. Ok. Y entonces va a encontrar empate en López, José López y Hugo López. Ahí lo que voy a utilizar como criterio de desempate es campo 5. Se va a venir para acá. Campo 5 de José López y campo 5 de Hugo López. Y ahí le estoy pidiendo que lo haga de manera descendente. De manera descendente. Entonces primero me va a poner al que tenga campo 5 más grande. ¿Cuál de los dos sería? ¿José o Hugo? José. Entonces me va a aparecer primero José López, luego va a aparecer Hugo López y luego ya me aparecen los demás. Ejecuto. Y aquí lo pueden ver. El N va antes. Pensé que la L iba antes de la G. Sí me falló ahí el diccionario a mí. No el diccionario, el alfabeto. Pero sí, observan. O sea, como encontró que José y Hugo empataban en campo 3, su criterio de desempate fue campo 5. Y el campo 5, para hacer el desempate, lo hace de manera descendente. O sea que primero me pone a los más grandes y luego al más pequeño. Va del más grande al más pequeño, 30 y 20. ¿Vale? Entonces puedo combinar los criterios de ordenamiento para el caso en que hayan empates. ¿Sí? ¿Sí se entendió? No hay límite de criterios de ordenamiento. En teoría no, Humberto. En teoría no, aunque pues sí hay que tener cosas en cuenta. Por ejemplo, como estás ordenando por columnas, en principio, tu criterio, digamos, el máximo de esta lista debería ser el número de columnas. Si acaso más un 1 por los índices. O sea, tendríamos en este caso 5, 6. Aquí podría poner hasta 6 elementos, ¿no? Aquí podría poner hasta 6 elementos. La cosa es que, digo, ya es muchísimo también estarle pidiendo. Yo lo máximo que he llegado a utilizar en la práctica han sido 2, como en este caso, que estoy utilizando 2 columnas para desempates. Es lo máximo que me ha tocado. Y eso a mí me ha tocado, por ejemplo, en los análisis que hacía de delincuencia y victimización, me tocaba para poder, por ejemplo, imagínate que tienes una tabla muy larga de estas, muy larga hacia abajo, en donde uno de los campos es la entidad de la República, en donde sucedió el delito. Entonces vas a tener Aguascalientes, vas a tener Baja California, bla, hasta Zacatecas. Pero tienes un montonal así. Entonces, puedes pedir que tu primer criterio de ordenamiento sea esa columna, de tal manera que cuando lo ordene, las primeras filas van a ser las de Aguascalientes, las siguientes filas van a ser las de Baja California, las siguientes filas van a ser Baja California Sur, etcétera. Así hasta llegar a las últimas filas, que van a ser todas las de Zacatecas. Y como criterio de desempate, nosotros lo que utilizábamos, porque era para lo que construíamos, era el tipo de delito que sufría. Entonces, se ordenaba primero por estados, eso lo hacíamos así, como primer criterio de ordenamiento, y como criterio de desempate utilizábamos el tipo de delito, la cantidad de delitos ocurridos por tipo. Y entonces te aparecía Aguascalientes, con delito más común, no sé, robo en casa, habitación. Siguiente delito más común, no sé, robo de autopartes. Siguiente delito más común, extorsiones, etcétera. Y terminaba todos los de Aguascalientes. Luego seguían los de Baja California y los ordenaba de otra manera. Entonces nos bastaba con utilizar 2 criterios nada más, que era el de para que me pusiera alfabéticamente todas las entidades y para que me pusiera por orden los delitos. Mira,
Humberto, precisamente Humberto, que es quien comentó ahorita que sobre el límite de criterios de ordenamiento, Humberto me dice, alguna vez me tocó trabajar con varios campos y tenía que filtrar en Excel, llegaba a ocupar hasta 7 de ellos, fíjense, hasta 7, no, yo nunca me he llegado, les digo, yo me he quedado hasta 2, a lo más hasta 2. Aunque no es difícil imaginar que esto se puede extender en otros casos, por ejemplo, una lista de calificaciones de alumnos. Ahí podrías utilizar 3 o 4 criterios de ordenamiento. El truco es que tengan presente la idea de desempate. ¿Qué significa desempatar? Pues que cada vez que encuentre 2 que cumplan el mismo criterio, el criterio de desempate es la siguiente columna. Y obviamente el ascending tiene que ser también una lista del mismo tamaño, del mismo tamaño que la lista de columnas con las que vas a hacer tu ordenamiento. El in place igual a true, ya saben para qué sirve. Este me funciona para sustituir aquí. Bueno, vamos a seguir haciendo algo más de filtros. Aquí, por ejemplo, lo que le estoy pidiendo es que de la tabla, esta es la tabla, esto que está acá, aquí me estoy fijando en la columna campo 3, es la columna de los apellidos. González López López, Oca Ramírez Silva. Le estoy pidiendo que me dé aquellos en donde se cumple esta condición, o sea, que valga López. Entonces me estaría dando, aquí sería un falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Ese vector de verdaderos y falsos, ese vector booleano, yo lo puedo ocupar para indexar la tabla de estudiantes. Entonces me va a devolver aquellos en donde se cumpla la condición. Ya lo habíamos hecho ayer, una especie de filtrado. Ahí lo tenemos. Ahora, siguiente instrucción, estudiantes campo 2. Esto es para poder convertir, por ejemplo, en mayúsculas. Me voy a fijar en campo 2, es la columna de los nombres. Por su propio derecho, es una especie de lista de strings. Lo que le estoy diciendo es, sustitúyame la columna de nombres, de los nombres de los estudiantes, me lo vas a sustituir por los mismos nombres, pero en mayúsculas. Ojo con esto. .str.oper. Esto que está así, si yo lo pusiera así, estaría mal. Recuerden, el oper funciona para palabras, para strings. Esta que está acá no es un string, es una serie, no es un objeto de tipo string, es un objeto de tipo serie. Los objetos de tipo serie no tienen atributo oper así directamente. Hay que mandarlo a llamar como str.oper. Y así son la mayoría de los atributos que uno va a aplicar a las series. Ustedes pueden observar, ya me hizo el cambio, me los puso todos en mayúsculas. Si lo hubiera querido en minúsculas, pues aquí le pongo un logo. La cosa es como lo que platicamos ayer de NumPy, de las funciones vectorizadas. Esto que está acá es una serie, es una especie de vector, una columna de un data frame, y entonces tiene sus propios métodos. Usualmente los métodos funcionan así. Es el nombre usual de un método cualquiera, por ejemplo, si quiero convertir minúsculas a mayúsculas, si quiero hacer centrados, bla, 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 es el nombre del método usual, pero generalmente lleva un prefijo. Así es como se van construyendo estas funciones, sus versiones, por así decirlo, para series. Esta es una función para strings y mediante esta sintaxis, con este método, .str.oper, con este método, lo estoy convirtiendo en una función, una propiedad de las series. Por ejemplo, len, ven que este me dice, cuando se lo aplico a un string, me dice cuántas letras tiene, cuántos caracteres tiene el string. Aquí se lo estoy aplicando a la serie campo 4, que es esta. Me está devolviendo que casi todos, tienen 6 elementos. De hecho, no sé por qué me salga 7. Ya sé. A ver, ¿quién me puede decir por qué aquí me sale un 7 y en los demás sale 6? A ver si alguien conoce la respuesta. Fue un error mío, por cierto.
¿Alguien? Déjenme lo que busco mis lentes, no los traje. Ok. Justo en donde me está provocando el problema. En este vale 7, los demás vale 6. Y aquí si yo los cuento, me resulta que son 6. Sin embargo, aquí me parece 7. Me está apareciendo en Elena. Exactamente, Julio. Elena fue el que yo metí manualmente. Ven que lo hice a partir de una lista. Que hice un string. Este string. Este espacio es el que me está aumentando. Entonces, de hecho, aquí tengo que borrar todos estos espacios. ¿Por qué? Porque a la hora de que hice el split, si quieren lo hacemos. Lo voy a hacer aquí. Lo voy a poner como estaba, que tenía espacio. Es la forma natural en la que escribimos en español, ¿no? Un espacio después de la coma. Si yo ejecuto, fíjense cómo, porque el criterio que estoy utilizando es el de coma. Cada vez que encuentres una coma, córtale. Entonces, este espacio lo está entendiendo como parte de lo que tiene que sobrevivir. Lo único que está cortando es mediante las comas. Si aquí le pusiera coma, espacio y ejecuto, ahí sí ya lo hace. Aquí sí ya lo está haciendo bien. Y ya me lo dejó de tamaño 7. ¿Sí? A eso es a lo que se debía ese detalle. Lo voy a dejar pasar por alto por lo pronto. Nada más que qué bueno que nos sucedió el detallito para que recordemos esas sutilezas. Ahora, a ver, voy a añadir una nueva fila. Voy a añadir esta fila. Recuerden, cuando pongo punto .log es porque voy a añadir mediante el índice, mediante el nombre del índice. ilog es para añadir mediante el número de índice. Log es para añadir mediante el nombre del índice. Voy a añadir estos datos. Y voy a añadir también una columna, se va a llamar estado, que va a tener estas propiedades. Bueno, estos datos, activo, baja, baja, graduado, activo, activo y baja. Lo voy a ejecutar y les muestro. Entonces, añadí este registro, el de Luisa, lo estoy añadiendo acá, y estoy añadiendo esta columna, la columna estado. Estas se llaman variables categóricas. La columnas como la de estado, como el campo estado, se llaman categóricas porque en realidad fíjense cómo no representan números como tal. Esta que eran las edades es la edad como tal, es un número, pero estos que son los estados son categorías. Pertenece a activo, estado de baja, este es de la categoría de graduados, etcétera. Muchas veces nos interesa que nuestra tabla tenga formato gordo, se le llama, formato gordo. Formato gordo se refiere a unas cosas que se llaman variables dummies. Me explico. Esta que está acá, esta columna, que en principio tiene que 3 categorías, activo, baja y graduado, son 3 categorías, yo la puedo retraducir dentro de la misma tabla como 3 columnas nuevas. Una columna que se llame activo, otra que se llame baja y otra que se llame graduado. Si el estudiante Elena, ojo, recuerden, a lo que me estoy refiriendo es aumentar 3 nuevas columnas. Si el estudiante Elena es de tipo activo, entonces en la columna correspondiente a activo ponle un 1, en la de baja ponle un 0 y en la de graduado ponle un 0. Me voy con José. Con José sería en la de activo ponme un 0, en la de baja ponme un 1 y en la de graduado ponme un 0. A eso se le llama transformar la matriz o la tabla a formato gordo. Gordo porque estoy añadiendo, lo estoy haciendo crecer hacia los lados. Estaría añadiendo columnas. Formato flaco es cuando lo vuelvo delgado. Por ejemplo, este estaría en formato flaco. Tiene que ver esto con cosas que se llaman normalizaciones de bases de datos. Si se quieren echar un clavado en los videos de SQL, ahí platico sobre, bueno, dedicamos todo un capítulo a qué es la normalización de una base de datos, o incluso en la misma documentación. En la misma documentación de arquitectura y administración de bases de datos, déjenme buscarlo. Aquí está. Normalización. Vamos a ver si lo abre. Sí, sí lo abrió.
normalización de bases de datos, tiene que ver con estas cosas que se llaman formas normales de una base de datos. ¿Vale? Y bueno, a veces es útil tenerlas de esa manera. ¿Por qué? Porque puede consumir menos memoria. Digo, va a parecer extraño porque le estaríamos diciendo algo así como añadir más columnas y entonces uno pensaría es que estás haciendo la tabla más grande. Sí, pero la mayoría de los datos que estoy aumentándole son ceros. De hecho, todos son ceros o unos. Así que en realidad sí estoy haciendo la tabla físicamente más grande, le estaría añadiendo 3 columnas, pero la información que le estoy inyectando es mínima. Es información mínima. Y en cambio aquí tengo una columna completa de puros strings. Los strings gastan más memoria que los numéricos. Entonces es una buena práctica tenerlos en formato gordo, o variable dummy se le llama más bien. Utilizar variables dummies. Lo voy a mostrar con este ejemplo. pd.getDummies de estudiantes estado. Me voy a fijar en la columna estudiantes estado y con esta función de pandas, recuerdan pd es pandas, de pandas utiliza la función getDummies. Voy a ejecutar y pueden ver cómo básicamente lo que hizo fue desenrollarme esta columna que está acá. Activo, baja y graduado. ¿Sí? ¿Sí se captó? ¿Se entendió? ¿Dudas, por favor? ¿Vamos bien? Ok. De hecho, esto lo vamos a utilizar al rato en series de tiempo. Bueno, ahora, lo que hice hasta acá fue desenrollar esa columna. Si se la quisiera pegar al mismo data frame, digamos que ya se las quiero añadir estas nuevas 3 columnas, se la quiero añadir a mi tabla original, utilizo la función concat, pd.concat. Dentro de una lista, como primer argumento, lo que tengo sombreado, es una lista. Es una lista en donde le voy a poner cuáles son las tablas que quiero concatenar. Quiero concatenar la tabla de estudiantes con la tabla que se obtiene cuando desarrollo la columna de estado. Lo voy a hacer con axis igual a 1. Esto ya habíamos visto qué significaba. Axis igual a 1 significa pégamelas lateralmente. Entonces les muestro. Al objeto que obtengo con resultado lo llamo frame y les muestro la tabla frame, que es la tabla de alumnos, de estudiantes hasta acá, junto con desenrollar la de estado. ¿Vale? Y entonces yo podría ya quitarme esta columna. Me podría quitar la columna de estado, porque toda la información básicamente de la columna de estado la tengo en esta parte de la tabla. Esta parte de la tabla que está aquí. Otra de las ventajas que tiene utilizar variables dummies es para unas cosas que se llaman vectores de validación. Esos no los vamos a ver en este curso. Platico rápidamente a qué se refiere un vector de validación. Cuando tú estás levantando, por ejemplo, una encuesta, ahí aparecen mucho. Cuando estás levantando una encuesta, un vector de validación te dice si una columna de tu base de datos, resultado de esa encuesta, está bien estructurada o no. Por ejemplo, si tú dices, déjame pensar de algún ejemplo rápido. Algún ejemplo rápido. Ay, justo ayer vi uno. Es que les puedo comentar uno que es el clásico, que siempre digo, pero apenas ayer vi uno bonito que quiero sacar. Por ejemplo, tú le preguntas a una persona, si fue víctima de delito, te va a decir que no. Supongamos que la persona te dice que no. Si la persona te hubiera dicho que sí, le haces la siguiente pregunta, que es, ¿cuánto dinero perdiste, por ejemplo? ¿En cuánto se vio afectada tu economía? La única manera en la que te hagan esa pregunta es porque tú fuiste víctima de delito. Si tú no fuiste víctima de delito, ahí te tiene que aparecer un NA en la siguiente casilla, en la pregunta de cuánto dinero perdiste, de cuánto ascendió tu pérdida por ese delito. ¿Sale? Entonces, el vector de validación lo que te va a indicar es que si la columna en la que te preguntan si fuiste víctima dice que no,
entonces el dato respectivo de la pérdida económica tiene que ser un vacío. Al proceso para asegurarse de que ese vacío esté en donde tiene que estar se le llama vector de validación. Entonces, estos sirven para, o las variables dummies, te pueden servir para hacer los vectores de validación. Tú sabes que si, por ejemplo, en este caso, tienes estudiante activo, promedio actual, imagínate que aquí apareciera una nueva columna que dijera promedio actual. Si el cuate es activo, este no puede ser no podía estar blanco. Si fuera baja, este tendría que ser blanco. Fuera graduado, este también tendría que ser blanco. Se tendrían que haber blanqueado. Entonces, para eso me puede servir tenerlos en tipo dummy. ¿Sí? ¿Sí se capta? Ok, continúo entonces. Ahora, voy a añadir una nueva columna. Se va a llamar factor, fac. En un momento explico esta. Y también voy a añadir una columna que va a ser sexo. 0 para mujer, 1 para hombre. En un momento explico qué significa fac. Ya tengo nuevas columnas, la columna fac, la columna sexo. La columna fac, usualmente, cuando tienes una columna que se llama fac dentro de un data frame, digo, no es una regla, pero es algo muy usual. Cuando tienes una columna llamada fac, lo que representa es el factor, o lo que significa es el factor de representación del registro. ¿A qué me refiero? Elena es una persona, José es una persona, Hugo es una persona. Cada uno de ellos son una persona. Pero por alguna razón, digo, aquí lo estoy inventando, es una tabla ficticia, aunque en la práctica sí se da, de hecho en las encuestas se da. Por alguna razón, Elena, que es una persona, representa en realidad a 4 personas. José representa en realidad a 3 personas. Hugo representa en realidad a una persona. Entonces, si Elena representa a 4 personas y además Elena es mujer, Elena estaría representando a 4 mujeres. Si Elena es un estudiante activo, como su factor es 4, estaría representando a 4 personas en activo. José, que es baja, estaría representando a 3 personas que se han dado de baja. En particular, 3 personas que son hombres dados de baja. ¿Sí? ¿Sí me explico a qué se refiere con la columna FAC? ¿Cuántas personas representa cada uno de los registros? Ellos por sí solitos son una sola persona, pero tienen un factor de representación. Se le llama factor de expansión, factores expansivos. En las encuestas, por ejemplo, son lo que te permiten hacer inferencia poblacional. Tú cuando lees, por ejemplo, los resultados de encuestas como INEGI, muchos se equivocan a la hora de decirlo. Te dicen el 83% de las personas encuestadas respondieron tal situación. No es cierto. Los resultados de INEGI son inferencias poblacionales. Aunque se haya tratado de una encuesta a una muestra modesta a veces. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es construir los factores de expansión de cada encuestado a cuántas personas se está representando dentro de su población. La idea es que la suma de todos esos factores de expansión te dé el total de la población. Con eso aseguras que vas a hacer inferencia poblacional. Entonces, cada vez que dicen el 83% de las personas que respondieron a la encuesta contestaron tal situación, en realidad se refiere al 83% de la población, no de las personas que respondieron a la encuesta. Incluso puedes encontrar con encuestas, y es muy común, no es un fenómeno extraño, en donde te digan, haces el análisis de la base de datos, de las tablas, y te diga, por ejemplo, el 20% de las personas, de las encuestadas, fueron víctimas de delito. Ojo, el 20% de los encuestados fueron víctimas de delito. Sin embargo, gracias a los factores de expansión, podemos deducir, no sé, que el 43% de la población ha sido víctima de delito. O sea, no tiene por qué coincidir el porcentaje de encuestados con el porcentaje de la inferencia. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Por ahí, para que se hagan, para que tengan más familiaridad, no sé si recuerdan hace un año precisamente, por estas fechas de hace un año, cuando estamos en lo de la incertidumbre del COVID, del famoso modelo Centinela y bla, bla, bla. El problema, o bueno, el gobierno decía que había que multiplicar por un factor de 3
ese era el factor de expansión. Decía, no, es que para saber más o menos el valor real de cuántos contagiados hay que multiplicar por 3. Luego por ahí salió este actuario, Arturo Ederle, a decir que no, que el factor de expansión tenía que ser por ahí de 28 o 30, algo así. O sea, que había que multiplicar por 28 o 30 los valores oficiales. La cosa, ahí el problema es que nunca se dio la metodología, no hay ningún documento hasta la fecha que explique a detalle qué es el famoso modelo Centinela. Y entonces no hay manera de calcular el factor de expansión. Así que hasta la fecha eso es un problema que sigue abierto, que nunca se ha sabido cuál es el factor de expansión verdadero. Ya se han intentado hacer ataques, por ejemplo, comparando con el índice de mortalidad que publica el INEGI. ¿Cuántos muertos hubo el año pasado? A comparación en general en todo el país, a comparación de cuántos muertos hubo en años anteriores, qué tanto aumentó la mortalidad. Entonces, con base en eso, ya uno puede irse haciendo una idea de los factores de expansión. Pero en principio ese era el problema fundamental, que no se sabía el factor de expansión. O sea, nadie decía cuánto valía esta columna, la columna FAC. El gobierno decía que 3, todos valían 3. Ederle decía que todos valían 28. La cosa es que nadie se puso de acuerdo en cuánto valía. Sí, sí, queda claro entonces qué es un factor, qué significa la columna FAC. Ok, me confirma Humberto que sí. Ok, bueno, continúo. Ahora, the frame, que es ya esta tabla, ya con los factores de expansión, ya con esto desenvergado, bla, bla, bla. Hay una función muy bonita de Pandas que se llama group by. Este es el equivalente en R al tapply. ¿Qué significa en R? Primero lo voy a explicar acá con R y después lo voy a explicar con Python. ¿Qué es un tapply? Tapply es una función para aplicar, una función de funciones, una función para aplicar una cierta función a una columna de un data frame, discriminando por otra columna. Básicamente esta instrucción que tengo acá le está diciendo, de la tabla frame, tómate los factores, tómate la columna FAC, esta. Quiero que me sume sus elementos, sus valores. Pues va a agarrar 4 más 3 más 1 más 4 más 5 más 1 más 8. No, espérate, así directo no. Quiero que discrimines por estado. Entonces lo que va a hacer es fijarse en los activos, que son Elena, Pedro y Paco, y ahí es en donde va a sumar los factores de expansión. 4 más 5 más 1. Y entonces eso me va a dar una idea de cuántos activos hay en esta escuela. Serían 4 más, ¿qué dijimos? Más 5, 9 más 1, 10. Eso lo hace para cada una de las categorías del estado. Después, cuántos bajas hay y cuántos graduados hay. Eso es lo que hace tapply en R, una de mis funciones favoritas, probablemente de hecho sea mi función favorita de todo R. En Python el equivalente es group by. Le estoy diciendo, tómate la tabla frame, agrúpame por estado. Entonces, esto que está acá, hasta acá, no es exactamente, pero ustedes pueden imaginar lo que tengo sombreado. Ustedes pueden imaginar que básicamente estoy partiendo esta tabla en 3. Una subtabla que son los activos, otra que contiene a los de baja y otra que contiene a los de graduados. Entonces voy a tener básicamente 3 subtablas acá, lo que tengo sombreado. De cada una de esas 3 subtablas, quédate con la columna FAC. Entonces voy a tener 3 columnas FAC, que va a ser la original columna FAC, pero partida en 3 cachos, en 3 pedazos. Con punto sum, le estoy diciendo que me sume los elementos de esa columna, de cada una de esas 3 columnas. Ejecuto y obtengo el resultado. Obtengo 10 activos, 12 bajas y 4 graduados. ¿Vale? Entonces, esta función me permite agrupar por categorías para aplicar otro tipo de funciones. ¿Sí? ¿Sí se capta? Incluso puedo utilizar más criterios. Puedo utilizar más criterios de agrupamiento. Por ejemplo, en R podría utilizar esa sintaxis, nuevamente tapply,
a qué columna le quiero aplicar qué función. Le quiero aplicar la función suma a esta columna, pero quiero que me agrupe por estado, por sexo. Entonces se va a fijar en cada estado activo, baja y graduado, y por cada uno va a dividir también entre hombre y mujer. Esa misma idea me la puedo llevar a Python, igualmente con group by. Le estoy diciendo, en primer argumento, le doy de comer la lista de los discriminadores que quiero, estado y sexo, a qué columna es a la que le voy a aplicar la función y qué función voy a aplicar. Y aquí lo tienen. Me queda estado y sexo. 0, 1, 0 para mujer, 1 para hombre, 0 mujer, 1 para hombre, y graduados no aparecen ceros, o sea, graduados solamente tenemos hombres. Qué tabla tan, esta sí discriminó, ¿verdad? Ninguna mujer se ha graduado. ¿Sí se capta? O sea, estos corresponderían a los datos mujer-hombre de activos. Estos serían mujer-hombre de bajas, y esto, si hubiera, sería mujer-hombre de graduado. ¿Sí se entendió? Me dice Diego, y si quisiéramos que mostrara sexo como mujer y hombre en vez de 0 y 1, hay varias formas, Diego. De entrada, pero digamos que es hacer trampa, yo aquí lo pude haber puesto directo, ¿no? Mujer, hombre, mujer, hombre. No, pero imagínate que hubiéramos tenido 5,000 registros, no te vas a poner a escribirlos uno por uno. Digamos que ya la persona que construyó, el arquitecto de la base, ya te los puso con ceros y unos, si tú lo quieres en hombre o mujer. Déjame ver si aquí lo tengo. No, no lo tengo. Entonces te lo respondo de una vez. No, ¿sabes qué? ¿Quién me lo pidió? Diego. Espérame un minuto, Diego, déjame terminar ya nada más con esto. Déjame terminar ya nada más con esto, porque ya es lo final de esta sección y paso a tu pregunta. Diego lo que quiere es que en vez de que me aparezcan ceros y unos acá, en sexo, quiere que me aparezca hombre y mujer. Y es buena pregunta, de hecho, igual me extraña que no aparezca en esta lámina, que no se los haya escrito. Bueno, frame.groupBy, ¿esto qué es lo que va a hacer? Hasta acá es la misma parte del código de arriba. Va a discriminar por estado, por sexo, va a sumar los factores. Básicamente es esta subtabla. Lo que le voy a pedir es que me devuelva activos, es con esta sintaxis, ojo, sintaxis de indexación. Le estoy pidiendo que me devuelva activos, mujeres. O sea, le estoy pidiendo este dato. Ahí está, es este dato, este 4. Esto que está acá es esto que observan, que por su propio derecho es una tabla, de hecho es un array. Incluso le podemos pedir su dimensión. Según yo es un array. Punto shape. Es una serie, fíjense. Es una serie, de hecho. Porque es un array unidimensional, ¿no? Con 5 elementos. Habría que ver cómo está considerando estos 5 elementos. Probablemente este sea uno. Sí, ya lo agarré. Este es un elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento y otro elemento. Entonces está pensando que toda la fila es un solo elemento. Deben ser como tuplas estas. Pero bueno, esa es pura sintaxis, les decía. Pero le estoy pidiendo que se quede con este estado y con este sexo. Me está devolviendo este 4. Y finalmente puedo pedir que me haga una descripción rápida de la tabla con .info. Me avienta una descripción rápida de la tabla acerca del tipo de elementos que tiene. Por ejemplo, la columna de campo 1 tiene 7 elementos no nulos. Si hubieran elementos nulos, aquí me lo diría, cuántos elementos nulos hay, de qué tipo son cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Es como para hacerme una idea del tipo de datos que tengo en esta tabla. Ahora, antes de pasar con Gustavo, con Diego, ¿hasta acá dudas?
y les muestro el código. Ok, me dicen que no. Bueno, entonces paso a lo que me pedía Gustavo, que también es importante. Yo tengo frame, ¿verdad? Se llama frame, y digamos que le quiero crear una nueva columna. Sexo, pero con mayúsculas. Lo que quiero es que me aparezca entonces mujer y hombre, pero con palabras. Esto lo hago con pd.where, pd, pandas, pandas.where. Esto me sirve para hacer la recodificación. Aquí le pongo frame, sexo se llamaba, ¿verdad? Ajá, sexo con S mayúscula. ¿Qué le estoy diciendo? Donde cada vez que te encuentres que sexo, el código sexo es 0, escribe la palabra mujer. En caso contrario, escribe la palabra hombre. Déjenme ver en qué parte lloró. Dice pandas no tiene atributo where. Ah, caray. Este no me gustó, este no me gustó. Según yo sí es con where. Déjenme ver, déjenme ver. Me estorba el pd where. Data frame where. Ah, caramba. No sé por qué no me lo está haciendo si lo estoy escribiendo bien. ¿Alguien le ve algún error al código? No, no sé por qué este. Ah, ya. No es PD, es frame. Es frame. A ver, lo voy a ejecutar así. No. Entonces sí debería ser PD. Por ahí si alguien me ayuda. Estoy segurísimo de que es así, Diego. Estoy segurísimo de que es pd.where y con esa sintaxis. Así es como se hace la recodificación. Incluso aquí lo podemos observar. Déjenme ver si tiene algún ejemplo. Pues sí. Sí, no sé por qué no lo está agarrando, ¿eh? Habría que revisarlo. Lo tendría que revisar, pero en principio no tendría por qué estar fallando. Porque lo que me está diciendo es que Pandas no tiene este atributo, el where. A ver si no se lo pusiera. Name where no está definido. Punto. NP no. A ver, alguien por ahí si me echa la mano. Aunque en principio sí debería ser así, Diego, ¿eh? Lo voy a revisar. ¿Dudas, sugerencias? Yo aquí no veo en qué esté fallando. A ver, por ahí me dicen que aquí le ponga frame con un in place. No me gusta eso. No me gusta. Estoy casi seguro de que lo voy a deshacer si hago eso. In place igual a true. Estoy casi seguro, puede que funcione, pero estoy casi seguro de que nos va a deshacer el trabajo. No funcionó por el in place. Por el place igual a true. Está raro, ¿no, Alan? Alan es quien me está dando esta sugerencia. Está raro porque debería funcionar. Digo, nos debería, aquí lo malo, si esto funcionara, estaría destruyendo la tabla frame porque la estaría sustituyendo únicamente por una columna. Una cosa rara ahí. Pero debería funcionar la sintaxis. O sea, la sintaxis está bien. Si no, no tengo idea de por qué no lo quiere jalar. Si la sintaxis es correcta. Dice pandas no tiene atributo where. A ver.
Vamos a googlearlo. No, data frame Python, que depende de otra columna. Vamos a ver si por acá aparece. NP. NP con NumPy, no con pandas. A ver, vamos a ver si es cierto. Ajá, era con NumPy. Pensé que era con pandas. Ya está. Sexo. Oh, me los está poniendo mal, ¿verdad? Oh, qué cosa tan extraña. Uso puros hombres, exactamente. En donde se cumpla que esto es más grande que 400, tiene que poner senior. Ajá. O sea, la sintaxis está bien. Esta sintaxis está bien. En algo me estoy equivocando. Si sexo es igual a 0, entonces no estoy encontrando ninguna igualdad a esto. Punto. Déjenme ver qué tipo de dato es el sexo. Puede ser eso lo que esté fallando. A ver, déjenme ver para arriba. Cuando lo construí. Creo que ya sé por dónde va el tiro, ¿eh? Déjenme ver cuándo puse los sexos. Ya está. Los sexos son strings. Los sexos son strings y yo le estoy poniendo como numérico. Ahí es en donde está llorando. No está encontrando ninguna coincidencia. No encontraba ninguna coincidencia porque esto era un string y esto es un entero. Entonces todas estas son falsas. Nunca se va a cumplir. Así sí. Ya está. Listo. Ahora sí, ¿verdad? ¿Dudas, por favor? Me hace extraño que sea con NumPy y no con pandas. Pero bueno, porque NumPy, les había dicho, NumPy es para matrices y pandas es para data frames. Entonces, repito, me había puesto puros hombres porque esta condición nunca se cumplía. Originalmente lo escribí así. Esta condición nunca se cumple porque esto siempre son strings y este que está acá es un entero. Entonces nunca pueden ser, el string no puede ser igual al entero. Esto sí está bien. ¿Sale? ¿Dudas, por favor? ¿Dudas? Ok. Diego me dice que ya quedó su duda. ¿Alguien más? Bueno, con esto estaríamos terminando entonces la parte introductoria de pandas. Toda esta parte introductoria de pandas. Entonces, nos vamos a la siguiente sección. Vamos a buscar dónde están. Práctica con Airbnb. Lo primero que vamos a aprender es a leer archivos de bases de datos, tablas. Entonces, se los paso por el chat. La diapositiva con la que vamos a trabajar es ahora esta, 15.5. Ahí la tienen. Ay, déjenme venir yo a... Aquí está. Lectura y escritura de CBS. Lo primero que voy a hacer antes de iniciar con todo es mandar a llamar mis librerías, NumPy y Pandas. Ahí espero unos segundos, ya está. Ya lo instalé. Y ahora sí, lectura y escritura de CBS. ¿Qué es un archivo CBS? CBS significa Command Value Separate. Son archivos que son tablas, digamos, déjenme abrir un bloc de notas. Bloc de notas. Son tablas cuyo formato viene dado por comas. Por ejemplo, si yo escribiera 1,
1,4,6, 2,89,27, y esto lo guardo como CSV, un archivo de tipo CSV. Lo que va a entender la computadora, cualquier computadora, no importa el sistema operativo, lo que va a entender es que esto se trata de un archivo que es una tabla en donde la primera columna es el 1, 2, la segunda columna es 4, 89 y la tercera columna es 6, 27. Entonces entiende, utiliza las comas como separadores de columnas. Eso es lo que significa el Command Value Separator, el CSV. ¿Y si se capta la idea? Por ejemplo, este lo voy a guardar. Incluso, ¿saben qué? Déjenme poner títulos. Columna 1, columna 2, columna 3. Cada vez que yo doy paso a una nueva línea, o sea, un nuevo renglón, entiende que estoy cambiando de registro. Entonces, este sería un primer renglón, este es otro renglón, este es otro renglón. Y repito, el truco está en saber que con las comas está separando los valores. Voy a quitar estos espacios. Esto lo voy a guardar. ¿Saben qué? Incluso déjenme crear una nueva carpeta en mi escritorio. Voy a crear una carpeta aquí. Para que vean que no los engaño, les voy a poner FunPy. Entonces tengo carpeta FunPy que no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Voy a tomarme este archivo que acabo de crear, guardar como, escritorio, lo voy a guardar en esa carpeta que creé, FunPy, está vacía. Le voy a poner de nombre ejemplo.csv. Esto es lo importante, esta terminación, .csv. Codificación UTF-8, eso lo dejo igual. Guardar. Y ya cierro. Y entonces ya pueden ver como aquí ya me aparece este archivo, es el que acabo de crear. Pueden ver 2,12, 2,12. Lo acabo de hacer hace unos segundos. Me lo pone con una especie de icono de Excel. Pero si se acercaran a su monitor, van a ver que me aparece una A minúscula aquí. Eso significa que es un archivo CSV, no es un archivo propio de Excel. Se puede visualizar con Excel, pero no es un Excel como tal. Lo voy a abrir para que lo vean. Y observen la estructura. Me está escribiendo cada una de las, en cada una de las celdas, me está escribiendo los parámetros que yo le he puesto. Col 1, col 2, col 3, 1, 4, 6, 2, 89, 27, separados por comas. Entonces él entiende que cada separación por coma es una nueva celda. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Sí se capta la idea de CSV? Se suelen utilizar mucho este tipo de archivos, los archivos CSV, porque son muy ligeros y prácticamente todos los sistemas operativos los pueden leer. Todos los sistemas operativos los pueden leer y hay muchísimos programas para leerlos. Por ejemplo, Excel es uno de ellos. Y les digo, la gran ventaja que tiene es que son muy ligeros. Entonces puedes tener bases de datos, tablas muy grandotas, muy grandes. Por ejemplo, la de COVID es un CSV. Las de delitos, las de ENVIPE son CSV también. Puedes tener tablas muy grandes que se guardan en formato CSV para que pesen menos. ¿Sí? ¿Sí se capta la idea del CSV? Lo voy a cerrar. Ok. Me dice Diego que sí. Déjame regresar acá. Lectura y escritura de le puse CBS, es CSV. Lectura y escritura de CSV. Aquí también le puse CBS. CSV. Para leer CSV con pandas, utilizamos la siguiente instrucción. Nombre como quieres que se llame tu objeto dentro de Python. La función es pd.readCSV. Con esta función se le va a indicar qué archivo es el que quiero que leas. Entre comillas, escribes la dirección en donde se encuentre el archivo y con una diagonal separas y escribes el nombre del archivo que quieres leer, .csv. Así es como se leen los CSVs en Python. Por ejemplo, incluso aquí tengo ejemplos. Voy a crear este data frame.
Creo este data frame. Nombre, número, tiene sus índices y bla, bla, bla. Lo voy a escribir. Bueno, es que no les he dicho cómo escribir. Y para escribir CSV, ahorita fue para la lectura, y para escribir CSV desde Python, o sea, digamos que yo quiero guardar este data frame. Lo quiero guardar como archivo CSV en la computadora. La sintaxis es el nombre que tiene dentro de Python con el método tu CSV y entre comillas la ruta, la dirección en donde lo quieres guardar, la carpeta y el nombre con el que se va a guardar y otros parámetros que son index, header y encoding. Index sirve para decirle si quieres que imprima o no los índices. Ahorita vamos a jugar con ellos. Header es también para saber si imprime o no los encabezados y encoding es para saber qué tipo de alfabeto utilizar para escribir el data frame. Depende si vas a querer que ocupe acentos, si ocupe la letra ñ, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para acentos se recomienda poner el coding igual a latín. Por default, el diccionario, el alfabeto que ocupa es UTF-8. Entonces, si quieres que se manejen acentos, que tus acentos estén bien trabajados, habría que cambiar el encoding a latín. Vamos a hacerlo para que se entienda. Yo tengo entonces este data frame, nombre y número. Ojo, número tiene, esta palabra tiene acento en la U. Déjenme borrar esto. Aquí voy a poner que es DF, que es el nombre del data frame que quiero guardar, punto tu CSV. Le estoy indicando que me va a guardar ese CSV. Entre comillas, tengo que escribir la dirección y el nombre con el que lo quiero llamar. La dirección va a ser en la carpeta que acabo de crear aquí en FunPy. Aquí lo voy a escribir. Entonces copio esto, copio esta dirección y la voy a pegar acá. Importante, muy importante. Estas diagonales las tengo que cambiar. Voy a utilizar estas diagonales. Esta es la diagonal que se tiene que utilizar en todas partes. Y ojo porque parece una cosa trivial esta, pero no se imaginan cuántos alumnos tienen este problema a la hora de poner la diagonal. Son muchísimos, muchísimos. Bueno, esta es la ruta en donde quiero que lo guarde. Entonces, diagonal y el nombre que quiero que le ponga. Le voy a poner df-ejemplo.csv. ¿Sale? Cuando yo ejecute, lo que va a hacer es guardar este archivo, este objeto, como un objeto CSV aquí. Entonces voy a ejecutar. Espero no tener errores. Ya terminó. Muestro la carpeta. Aquí está. DF ejemplo 218, 218. Lo acabo de hacer. Lo muestro. Y aquí lo tienen. Nombre. La activación. Nombre, número A1, B2, C3. Que es exactamente este data frame. Puedo jugar con los parámetros, por ejemplo, si el index se lo hubiera puesto en true, déjenme cerrarlo. Si el index se lo hubiera puesto en true, lo que le estoy diciendo es que me imprima también los índices 0, 1, 2. Lo muestro. Ahí lo tienen. Me está imprimiendo los índices también. Ven que hace unos momentos esto no estaba. 0, 1, 2. Entonces, todo eso se puede controlar desde acá. Lo voy a volver a cerrar para que vean los otros cambios que se le pueden hacer. Esto lo voy a dejar en false, como estaba. Los encabezados, este lo voy a poner false. Estaba en true, lo pongo en false, que es para saber si me imprime o no los encabezados. Muestro. Ya no me está escribiendo los encabezados, nombre, número. Ojo, detalle sutil. Cada vez que corro esta instrucción, fíjense cómo me está cambiando la hora. 2:19. Cuando lo creé la primera vez eran 2:18. Me está cambiando cada vez. Ahorita me va a aparecer 2:20.
o 221, ¿no? Depende de cuánto tarde en cambiar esto. Le voy a poner aquí true. Y el encoding lo voy a quitar. Esto lo voy a cortar, lo voy a eliminar. Ya sé que por default el encoding es UTF-8. Voy a ejecutar aquí. Son 220, así que ya me debió haber cambiado a 220. Aquí está. Y muestro. Fíjense cómo me escribió la palabra número. Eso es por el encoding. Esa es la importancia del encoding. Para manejar acentos, señas, etc. Entonces, si van a estar escribiendo en español, utilicen encoding latín. O si no, de plano, no usen acentos. Y se evitan del problema. Que eso es, de hecho, la recomendación en general, que no ocupen acentos ni ñes. Porque en teoría esto es para que cualquier otra computadora lo pueda leer, independientemente del sistema operativo que tenga. Entonces, con Latin, cuando pongo un código igual a Latin, entiende que tiene que utilizar este alfabeto con acentos y ya lo hace de forma tranquila. ¿Dudas, por favor? De forma correcta, dije, de forma tranquila. Y también los puedo leer. En un momento voy a leer uno. Pero dudas, por favor, hasta acá. O sea, es solamente escritura de CSV. Y entonces ya se imaginarán, son herramientas que se ocupan mucho. Puedo crear un CSV aquí en Python, lo guardo como CSV en alguna carpeta y después la leo con R, la preproceso con R, mis resultados de R los vuelvo a guardar como un CSV y los recupero con Python, con PD, read CSV, etcétera, etcétera. ¿Dudas, por favor? ¿Sí se entendió? Alan me dice que sí, Bernardo también, ok. Ahora vamos, caso contrario, vamos a leer CSV. Ahora vamos a leer archivos de tipo CSV. Antes de iniciar la clase, por fuera de línea, les había dicho que íbamos a trabajar con esta tabla, esta tablita que está acá, Airbnb CDMX CSV. Entonces la descargamos, se las paso por el chat. Aquí no se les muestra porque es muy larga, por eso no se las muestra a GitHub, pero si le hiciéramos en View Row, doy clic acá, vamos a ver que se trata de un archivo CSV. Fíjense cómo vienen, cómo todos los valores vienen separados por comas. Cada separación por comas significa pasar a la siguiente columna. Entonces es un archivo de tipo CSV. En un momento lo explico. Explico qué significa, qué representa. Déjenme ver, lo voy a descargar. Le voy a dar en guardar como. Me voy a ir a la carpeta. Es que me estorba mucho el panel de GoToWebinar. Ahí está. Donde estoy, de escritorio, y se llama FunPy. Aquí lo voy a guardar. Le voy a poner de nombre Airbnb CDMX. Y fíjense cómo por default ya me aparece comma separated value. Es un CSV. Lo guardo. Ya lo termino de descargar. Ya tiene que estar ahí. Aquí está ya. 224, 224. Lo acabo de hacer. Repito cómo fue el procedimiento. Le doy en row. Es una manera. Le doy en row. Aquí hago clic con botón derecho y guardar como. Y ya en automático me aparece todos los valores por defecto. Entonces los espero que lo hagan. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. O sea, créense una carpeta, creen una nueva carpeta en donde vayan a guardarlo. En donde vayan a descargar el archivo. Diego me dice que ya. Hay otros que se llaman DBFs. Este CSV, hay otros que son archivos de tipo DBF. Que esos extrañamente, Excel antiguo sí los lee, pero Excel nuevo tengo la impresión de que no. Bueno, espero que 2 personas más me digan que ya lo tienen. Diego me dijo que ya, ¿alguien más?
Alan, ok. ¿Alguien más? Uno más y continúo. Hugo, perfecto. Continúo entonces. Ya tenemos el archivo acá. Lo voy a leer. ¿Dónde ando? Aquí. Con pd.readcsv. Aquí le tengo que escribir en dónde está ese archivo. Tengo que ponerle aquí en dónde está ese archivo que acabo de leer, que acabo de crear. Entonces le doy de comer la dirección. Recuerden, estas diagonales no me sirven, las tengo que cambiar. Cambio las diagonales. Cambio diagonal. ¿Y qué archivo es el que quiero leer? El archivo se llama Airbnb-CDMX. Airbnb-CDMX.csv. Ejecuto. Ya lo leyó. Entonces, en ese momento, este cuate que está acá, este es elemento de mi computadora. Es un archivo dentro de mi computadora. Pero acá, Airbnb, ese es un objeto de Python. Contienen la misma información, solamente que este es objeto de Python y este es objeto de mi computadora. Lo que yo le haga a esto se va a quedar aquí en Python. No vamos a estarme modificando a este archivo. Este archivo ya lo leyó. Este, repito, está en la computadora. Este vive aquí. Este Airbnb, este sí vive en Python. Entonces, con .head, ya sabemos, con esto me muestra los primeros 5 o 6 registros. Y aquí lo pueden ver. Podemos ver el data frame, bueno, los primeros registros. En un momento explico qué significa cada una de ellas. Ahorita lo importante era que aprendieran a leer archivos CSV. Y bueno, ya como ya es un objeto dentro de Python, ya es un data frame. De hecho, le puedo preguntar qué tipo de objeto eres. Es un data frame. ¿Sale? Como es un data frame, ya por su propio derecho le puedo aplicar todas las cosas que le sé hacer a los data frames. Por ejemplo, puedo preguntarle sus dimensiones. Bueno, cuántos registros tiene. 21.824 con 14 columnas. ¿Sí? ¿Sí pudieron hacerlo? ¿Sí se pudo? ¿Sí se pudo? Ok, Diego me dice que sí. Bernardo, ok. Tania, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Y la práctica, ¿de qué se trata? La agencia de viajes. ¿Alguno de ustedes ya había tomado el curso de ciencia de datos conmigo? Pregunto. Bernardo me dice que no, ok. Ok, Tania. ¿Alguien que haya tomado el curso de ciencia de datos con nosotros en SciData de Python? Ok, entonces es una práctica nueva para ustedes, porque para quienes lo llevaron es una práctica que ya habíamos hecho. Entonces está bien, para que no repitamos práctica, al menos con alumnos nuevos. Entonces, supongamos que somos un agente de viaje de Airbnb, bueno, no un agente de viaje, un agente de Airbnb, localizado en la Ciudad de México. Explico rápidamente qué es Airbnb para quienes no están familiarizados. Es una red de, no quiero decir casas, habitaciones, de inmuebles que puedes rentar para vacacionar. Puedes rentarlo por semana, por día, etcétera. O sea, tú tienes, por ejemplo, eres dueño de una casa, un departamento o algo así, y lo puedes rentar, lo puedes ir a esta plataforma, se llama Airbnb, lo puedes publicar ahí para poderlo rentar durante el periodo que tú consideres. Lo puedes rentar anualmente, lo puedes rentar a un fin de semana, etcétera, etcétera. Entonces te va generando ganancias. Eso es Airbnb. Entonces, suponte que tú eres un agente de Airbnb localizado en la Ciudad de México y tenemos que atender peticiones de varios clientes. Tenemos un archivo llamado Airbnb CDMX CSV, que es el que acabamos de leer, donde tenemos toda la información de todos los alojamientos de Airbnb en Ciudad de México. Esta tabla tengo la impresión de que esta está actualizada hasta agosto del año pasado. Tengo esa impresión. Está hecha hasta agosto del año pasado. O sea, no es la tabla
actualizada, pero sí es la tabla real, eso sí. ¿Qué información tenemos ahora sí en esta tabla? Lo primero que hay que hacer siempre, cuando uno lee tablas, data frames, es conocer la información que tienes en esa tabla. Siempre tiene que ser tu primer paso. Tengo una columna que se llama ID, que se refiere al identificador de la propiedad. Es la matrícula de la propiedad, por así decirlo. Host ID, el identificador del dueño de la propiedad. Una persona puede tener varias propiedades. En cambio, una propiedad solamente puede ser de una persona. Entonces, puedo tener, estos valores pueden estar repetidos, estos no. O sea, la propiedad no puede tener más de un identificador. Pero sí puede haber repeticiones en los identificadores de los dueños, porque un dueño puede tener varias propiedades. ¿En qué alcaldía de la Ciudad de México se encuentra? ¿Qué tipo de propiedad es? ¿Qué tipo de habitación es? Bueno, Diego, más una pregunta, ¿cómo puedo hacer en Spider? Antes de continuar con esto. ¿Cómo puedo hacer en Spider para que me muestre toda la historia? Claro que sí, Diego, vamos a ver. Déjame copiar esto. Se los muestro en Spider, ¿cómo sería? Y aquí, déjame posicionarme. Es esta, ¿verdad? FunPy. Aquí yo ya estoy, ajá. Lo que estoy haciendo es posicionarme en la carpeta en donde tengo, el archivo. Entonces, bueno, de hecho no era necesario hacer esto. Esto no lo necesito. Como es una práctica rápida, déjenme ver aquí, explorador de variables. No, archivos. Airbnb, CDMX, ok. Entonces sí está bien. Lo voy a leer. Ya lo leí. Me voy aquí a explorador de variables. Airbnb, aquí está. Este es el que acabo de leer, ¿no? Es un data frame con estas dimensiones. Ahora sí, me paro aquí y le doy doble clic. Ya ahí está. ¿Sale? De esta manera ya puedo observar todo en Spider. O sea, ya me muestra todo el data frame. De hecho, puedo navegar. Bueno, es que yo no alcanzo aquí a ver la barra de navegación porque me tapa el diseño de GoToMeeting. Entonces no me alcanza, no puedo ver aquí la barra, pero a ustedes seguramente sí les aparecería esta barra. Repito cómo fue el procedimiento, ya que tengo el objeto guardado, creado, se llamó Airbnb, ya que lo tengo creado, solo le doy doble clic aquí y ya con eso me lo muestra. Y ahora no me lo quiso abrir. Ahí está. ¿Saben? Es más, incluso voy a continuar acá con esto. Voy a seguir trabajando en Spider, perdón, en Jupyter, pero voy a mantener este abierto para estarlo visualizando yo también. De hecho, utilizando, déjame ver si me acuerdo, PyPlot, creo que sí es con PyPlot o con Seaborn, no recuerdo cuál de las dos es, pero eso te sirve en Jupyter para que lo vieras como si fuera un Excel, literalmente. Te aparecería en formato de Excel aquí. Entonces lo puedes sacar como si fuera un Excel. Se vuelve muy dinámico, muy bonita la cosa. Pero bueno, les decía, tenemos tipo de habitación, tenemos número de personas que se pueden alojar, tenemos precio, esto está mal escrito aquí, déjame bajarlo. Tenemos precio en pesos mexicanos, tenemos el mínimo de noches que te lo pueden rentar y el máximo de noches, el número de habitaciones también, el número de camas con las que cuenta, políticas de cancelación, si son políticas duras o no, el número de opiniones que tiene esa vivienda y la puntuación promedio que tiene esa vivienda. Entonces tenemos toda esta información en esa tabla. ¿Sí? ¿Sí se capta? ¿Hasta ahí vamos bien? Pregunto, ¿hasta ahí vamos bien? Ok.
Ok, me dicen que sí. Bueno. Déjame cerrar esto. Alicia y su familia. Es que déjenme pensar cuál es el problema más sencillo. Por la cuestión de tiempo, ¿cuál problema podemos resolver? Vamos a resolver primero el de Roberto contra su hermano. Y vemos si nos da tiempo de pasar a alguno de los otros dos. Es que este es largo. Este primer problema es largo, este es más o menos mediano. Este es rápido. Roberto es un casero que tiene una casa en Airbnb. De vez en cuando nos llama, acuérdate que tú eres un agente, ¿eh? De vez en cuando nos llama preguntando sobre cuáles son las críticas de su alejamiento. Y el acento, ¿no? Sobre cuáles son las críticas de su alejamiento. Hoy está particularmente molesto, ya que su hermana Valentina ha puesto una casa en Airbnb y Roberto quiere asegurarse de que su casa tiene más críticas que las de Valentina. Tenemos que crear un data frame con las propiedades de ambos. Los ID, o sea, las propiedades con las casas de ambos, las ID de las casas de Roberto y Valentina son estos, efectivamente. Entonces, Roberto lo que quiere saber es si su vivienda tiene más críticas que la de Valentina. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Sí se capta el problema? Es un problema muy simple. Roberto, Valentina son hermanos, los dos tienen vivienda en Airbnb, están rentando en Airbnb, son dueños de algo en Airbnb. Roberto quiere saber si tiene más críticas que Valentina. Entonces vamos a resolver el problema. Este es un problema muy sencillo. Ahí está. Déjenme lo voy a resolver aquí mismo. Tengo entonces Airbnb, que es la tabla como tal, y me fijo en la columna ID. Me está diciendo los ID de las casas de Roberto y Valentina son estos. Entonces, esto por su propio derecho son los IDs de todas las viviendas, de todas las viviendas de la tabla. Igualo con este número. Aquí esto va a ser un vector de verdaderos y falsos. De hecho, pueden ver por acá, falso, falso, falso. Y en este registro, en el 21.819, es verdadero. Esto corresponde a la vivienda de Roberto. Como es un vector de verdaderos y falsos, lo puedo utilizar para indexar. Airbnb. Y me devuelve el registro, toda la fila de Roberto. Toda la fila de Roberto. Bueno, de la vivienda de Roberto. De aquí puedo deducir que este es el código de Roberto. Esa vivienda se encuentra en Cuauhtémoc, se trata de una casa, es una habitación privada, se puede acomodar máximo 4 personas, un precio de 996 pesos la noche, el mínimo de noches ocupar es una, el máximo es 15, tiene una sola habitación con 3 camas. Y la política de cancelación es flexible, no tiene ninguna crítica. Esto es malo, ¿no? Porque quiero que quiero que Roberto tenga más críticas que Valentina. Me está diciendo que no tiene ninguna. Y en cambio Valentina, lo voy a hacer en una nueva, es el mismo código, pero aquí poniéndole este de acá. Y aquí lo pueden ver. Esta es la vivienda de Valentina. Es la vivienda de Valentina y me está diciendo que ella sí tiene 10 revisiones, 10 críticas. ¿Vale? Entonces, pues, Roberto, quieras o no, lleva la de perder, porque el de plano no tiene ninguna de las críticas. ¿Sí? ¿Sí se entendió? O sea, hice un filtrado muy rápido. Por mi parte sería todo. Espero que la clase les haya gustado, les haya servido y mañana continuamos con esta práctica. Hasta mañana.